Y bueno, ya no solo es la denuncia de esta médica activista contra antibélica, sino también la denuncia de periodistas reconocidas, las que se han sumado a levantar, a alzar la voz y denunciar al expresidente Óscar Arias Sánchez. Si yo hablara de Leonora Antillón, nadie sabría quién es. Pero de inmediato, si digo Nono Antillón, hablo de una periodista con una trayectoria de más de casi 40 años de estar, sobre todo en la televisión y en distintos canales. Sí, ella es la otra voz que se alzó ayer, que denunció en su Facebook, y voy a leerlo, dijo con frases muy fuertes y contundentes: nunca denuncié porque tenía 25 años, hace 35. Ni siquiera me atreví a comentarlo en familia. Lo que hice fue renunciar a la posibilidad de tener un cargo político que me obligara a estar a su lado y sentir asco y vergüenza por lo ocurrido. Su coquetería y acoso se vieron hasta como el honor de que él lo hiciera, supongo, con lo que le diera con la que le diera la gana. Eso dijo Nono Antillón en su Facebook. Nosotros la buscamos anoche, hablamos con ella para que nos aceptara una entrevista hoy. Varios medios también hablaron con ella posteriormente. Hoy aparecen sus declaraciones en La Nación, en Cere Hoy, también en el sitio digital Delfino. Y hoy está con nosotros Nono Antillón desde Liberia. Nos va a acompañar vía telefónica. Buenos días, Nono Antillón. Has comentado, has alzado la voz y bueno, usted ha escuchado también la información que ahora se presentaba sobre reacciones de las distintas figuras del Partido Liberación Nacional. Nono Antillón, me gustaría que usted nos comentara, dice, nunca denuncié porque tenía 25 años. ¿Cuál es qué es lo que teme una mujer a los 25 años denunciar cuando se habla en ese momento de un candidato presidencial que era don Óscar Arias Sánchez? ¿Qué fue lo que usted vivió? Nos gustaría conocer su relato. Buenos días y bienvenida aquí a la revista Encinar Costa Rica Medios. Buenos días, Laura, y buenos días a sus invitados y a la teleaudiencia que les sigue y que probablemente en este momento están atentos y atentas para ver de qué manera me relaciono a este tema que es tan penoso todavía 35 años después. A los 25 años uno no está pensando qué es lo que me puede ocurrir si yo denuncio. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás y lo que uno no sabe cuáles son las instancias que se pueden encontrar y que sean serias y que sean formales y que no se queden en una denuncia, sino que hagan algo para transformar esta sociedad que se ha estado enlodando y volviendo cada vez más hipócritas y menos confiables. A los 25 años lo que te asusta es la reacción de un hombre al que se respeta. Políticamente yo no sabía quién era el exministro de Planificación de hacía apenas unos años atrás. Para mí el capital en términos de dinero que pudiera tener la familia de don Óscar Arias no me significaba tampoco algo. Simplemente no podía creer que estuviera frente a mí un hombre que aspiraba a la presidencia de la República y que con esa arrogancia se atribuyera el derecho de lanzarse con sus manos temblorosas y con su cara de de lobo feroz por pura apetencia y descontroladamente. Eso es lo que uno no puede entender que está ocurriendo. Y hoy, 35 años después, yo abro la boca porque me lo debía a mí misma. Me lo debía porque tuve que callar, porque no supe qué hacer. Lo que pude hacer lo hice. Lo cogí del pecho y lo lancé.
Y él me tomó de los hombros y me tiró contra el ropero en una oficina que tenía él en la llamada Casa de la Victoria, que no es el Balcón Verde. Era una oficina del precandidato de Liberación Nacional en ese tiempo. Fue un capítulo que me dejó secuelas en mi vida personal, en mi vida psicológica, y que espero y confío en que Dios esté utilizándome en este momento para que muchas que no pueden decir porque no saben cómo expresarlo, porque las ideas se le pueden trabar, porque todavía tienen miedo, yo lo único que siento es paz, porque Él me dio, a raíz de eso y otros acontecimientos, una fuerza que te empodera y que te permite hablar también en nombre de esas a las que no se les va a creer. Yo no soy un personaje de televisión, Laura. Yo no soy una figurita que salía en la pantalla de la televisión. Yo he sido una mujer que ha aspirado a generar grandes transformaciones, primero en su vida, porque es la batalla más difícil. Pero si ellas necesitan una voz y si ellas necesitan apoyo, lo pueden contar conmigo, porque tengo mucho que decir, así como he tenido tanto que callar. Pregunte usted lo que quiera. Lo que hice fue renunciar a la posibilidad de tener un cargo político que que me obligara a estar a su lado y sentir asco y vergüenza por lo ocurrido. Nono Antillón, ¿a qué renunció? ¿A qué renunció usted y a qué renuncia una mujer que vive una situación como la suya? Pues mire, Óscar Arias, en un comunicado de prensa que presenta, creo que su abogado en las últimas horas, dice que él nunca sería capaz de obligar a una mujer. Yo escucho eso y se lo agradezco tanto a don Óscar, porque ahora sí que me quedó pintado como un reverendo mentiroso. Ahora sí que puedo tener la certeza que ya no le puedo creer algo. Qué bendición que jamás me le rendía la posibilidad de una embajada, de un subministerio. Qué bueno que a mí esas cosas nunca me han descrestado, porque pensar que puede tener un costo a nivel íntimo, que el pago para poder ascender en algún cargo, para tener un trabajo, cuando he sido una mujer digna, trabajadora, como tantas otras en Costa Rica, pero que no han tenido la bendición de tener micrófonos o cámaras y por lo tanto ser escuchada. A mí él me dijo cuando ya ganó la candidatura por el Partido Liberación Nacional, ¿por qué te vas a ir? ¿Sabes cuántas quisieran tener la posibilidad de ostentar un cargo? Ya llegamos hasta aquí. Y yo le dije, no señor, usted me contrató por 3 meses, los he padecido, y si nunca antes alguien le había dicho que no quiere estar a su lado, se lo digo yo. Eso fue a grandes rasgos lo que me significó. Dijiste en ese sitio en Facebook, su coquetería y acoso se vieron hasta como el honor de que él lo hiciera, supongo, con la que le diera la gana. ¿Podrías explicarnos esta afirmación? Estamos... Fíjese que Sí, no. he estado leyendo, he estado poniéndole mucho cuidado. Adelante, no te escuchamos. A las reacciones que han surgido a raíz de Estamos escuchándote, Nono. Estamos hablando con la periodista Nono Antillón, productora también televisiva de varios espacios de televisión, sobre la denuncia que ella está planteando.
a través de redes sociales y que hoy la damos a conocer, hoy la dan a conocer varios medios desde anoche. Ella está con nosotros en entrevista aquí en Canal 13. Adelante, no, te escuchamos. Te había preguntado, su coquetería y acoso se vieron hasta como el honor de que él lo hiciera, supongo, con la que le diera la gana. Fíjate, Laura, que, y estimados televidentes, a raíz de que me sale como si fuera un vómito espontáneo que hubiera estado guardando ahí 35 años, hay una serie de reacciones en las redes sociales. Y un abogado que creo que se llama Gregory algo, dice si estarían denunciando las personas o si estaríamos rajando. Óigame bien esto y por favor atención Costa Rica. Rajando de que Óscar Arias se fijara en uno irrespetuosamente en el plano íntimo. Cuando uno se pone a ver, que sí tengo que reconocer que alrededor de los políticos y de los movimientos económicos en Costa Rica y probablemente en el mundo, pueda haber mujeres que acepten ese tipo, es que no son galanteos. Yo sé la diferencia entre un galanteo y un acosador y un abusador. Que se pueda rendir ante la posibilidad de tener un cargo, oiga, una aspiración a diputada, un tomarse en cuenta para un viceministerio, para una asesoría. Discúlpeme, pero cuando ocurre eso, entonces el criterio de mujer decente que se respeta y que quiere salir adelante en la vida a base de esfuerzos intelectuales, para lo que nos sobran recursos y nos preparamos. Cuando ellas actúan de esa manera, y no voy a dar nombres, aunque tengo caras, tengo rostros, tengo nombres, lo recuerdo como si hubiera ocurrido hace 2 horas, y verlas sonriendo, y ver que sí ocuparon cargos. Bueno, cuando se presentan esas cosas, uno quisiera que no solamente se diera este tiempo para tener una nueva masculinidad, como se le ofrece a los hombres la alternativa de tratarnos de otra forma. Yo quisiera también una nueva femineidad en la que el respeto por una misma prive. Eso me parece que es importante que también pongamos en el tapete de la discusión. No, Antillón, una vez pasada esta situación, usted regresa a... Hablando de la femineidad que usted citaba, ¿en qué le afectó a usted en su plano, aparte de lo que implica esto, pero en el desarrollo también de esa femineidad, digámoslo así, que tenemos las mujeres? ¿En qué le afectó a usted en esa cotidianidad que usted vivía en ese momento, en su manejo personal? No te puedes imaginar cuánto, Laura. Y no se pueden imaginar los varones que se están preguntando si realmente esto es formal o se trata de locas que están tratando de llamar la atención o de ganarse 15 minutos de fama. Creo que nunca han sido famosos, no tienen la menor idea de lo que puede representar el reconocimiento público, así sea en medio de especulaciones. Jamás me vi en el espejo y me quedé admirada diciendo, carajo, qué cara tenés, sos una rica, qué senos más maravillosos, vas a conseguir un trabajo espectacular por estos senos y por mostrarlos. Nunca se me pasó por la cabeza que esa fuera una posibilidad para avanzar en Costa Rica. Y para mí fue la interrogante más constante que se me presentó. ¿Qué fue lo que hice yo? ¿De qué manera lo pude haber equivocado? ¿De qué forma pude haber colaborado yo con que este hombre que se suponía era respetable
¿Cómo fue que lo excité? ¿Cómo fue que lo estimulé? ¿De qué manera colaboré yo con que él no comprendiera o leyera inapropiadamente el mensaje de una chiquilla de 25 años a la que él había ido a buscar a Canal 6 cuando yo era periodista, reportera de guerra en los movimientos políticos, económicos y civiles de Centroamérica? Él me fue a buscar allá. Él le preguntó a Álvaro Allen, gerente de Canal 6, qué posibilidades existían, porque me quería llevar porque le gustaba mi estilo periodístico. Y yo dije que no, y le puse un costo elevado en ese tiempo para que él, que estaba acostumbrado a que la gente se le rindiera, no me contratara, y sin embargo me contrató. Yo creí que era porque le gustaba mi forma de desarrollarme profesionalmente. Jamás me imaginé que unas piernas bien hechas de mujer, jamás me imaginé que fueran a ser más importantes que mi título, que mi capacidad profesional. Nunca. Y me afectó porque a partir de ese momento y de otras circunstancias que también se me presentaron, empecé a utilizar más pantalones para que no me voltearan a ver, para no ser deseada, a riesgo de cualquier otra especulación. Y sin embargo, igual ocurrieron las cosas de esa manera. Y ahora yo puedo decir, yo no di pie para que esto pasara de esa forma. Pareciera más bien que es simple y sencillamente ser mujer. Y todavía no es una respuesta que me llena, pero yo seguiré buscando, porque soy una persona perseverante cuando tiene inquietudes. Y si con esto vamos a tener transformaciones sociales, y si con esto nos vamos a desenmascarar, en buena hora está ocurriendo esto que me resulta tan molesto, porque en mi vida privada he solido ser íntima. Y solamente porque sé que usted es una periodista seria, y porque sé que usted es una periodista que está buscando transformaciones sociales, y porque sé que hay muchas mujeres que no saben cómo decir esto, es que 35 años guardé silencio, y en este momento puedo responder lo que se me pregunte, aún estando enfrente del expresidente. Que me reten, porque me pongo frente a él y le rebato y le voto por completo esa cartita que le mandó a los medios de comunicación diciendo que nunca ha hecho algo que una mujer no haya consensuado. Y ya vamos a hablar de ese tema, Nono Antillón. Quisiera nada más preguntarle, en algún momento a lo largo de estos 35 años, en ese momento, ¿usted escuchó a otras mujeres que hubieran tenido esa experiencia que usted tuvo? Hoy sale a la luz otra periodista de la agencia Reuters, de la agencia Reuters, y también que laboró con el Tico Times. ¿Había escuchado usted algo similar en otras ocasiones, en años anteriores? Laura, no solo lo escuché, yo lo vi. Era descarado, era el pan de cada día. Es que yo no voy a ser ni la segunda que lo dijo, ni la tercera, a mí no me importa la número qué. Era un modus operandi, así se actuaba. Pareciera que era la forma de hacer audiencia. Era la manera de contratar o de tratar a la gente. Le repito, no digo los nombres de estas personas que podrían denunciarlo, porque se trata del ámbito de lo privado de cada quien. Pero por supuesto que tengo nombres. Y no crea que de trabajadoras razas únicamente. No, personas que ostentaron en su administración cargos importantísimos, fundamentales para la economía o para la política o para la justicia de este país. Si están escuchando en este momento o me leyeron, tienen que estar temblando, porque saben que Nono Antillón nunca ha sido pendeja.
y más bien en este momento estoy hablando con la mayor prudencia y con la decencia que me puede caracterizar. Porque si quiero ser la voz de mujeres que han estado calladas por miedo, por familia, por vergüenza o porque simple y sencillamente usted sabe que hablar públicamente puede provocar un shock en una persona que no sepa coordinar sus palabras. Yo no estoy hablando porque soy una experta en comunicación. Yo no estoy dando una prédica. Yo estoy siendo en este momento una ciudadana costarricense que durante 35 años ha podido resolver en su soledad y en su intimidad algo que la dejó con la boca abierta y que la marcó profundamente. Y eso no lo quiero para nadie más. No, Antillón, usted escuchaba ahora al presidente del Partido de Liberación Nacional, Guillermo Constenla, dijo, esto es un asunto que está en el plano de lo privado. Esto es un asunto que se va a dilucidar, obviamente, en los tribunales de justicia. ¿Usted qué piensa de estas afirmaciones y de estas reacciones que se han tenido desde el Partido de Liberación Nacional, siendo el expresidente figura del Partido de Liberación Nacional? Pues le voy a decir que con las interpretaciones que yo he leído de hombres y de no pocas mujeres, desdichadamente, a raíz de lo que esta doctora que fue entrevistada por el semanario Universidad, que tantas veces como medio de comunicación ha hecho denuncias importantísimas que no toda la ciudadanía ha buscado para tener claro un panorama distinto al que normalmente se presenta. Yo pienso que es muy difícil creer en las declaraciones que puedan dar jerarcas, personas que tienen un título en un partido político, porque a principio de cuentas, y que me disculpe don Guillermo Constenla y que me disculpen los abogados, las interpretaciones se hacen también dependiendo de la conveniencia de las instituciones a las que consideramos parte de la democracia y la igualdad y la justicia de la que se hace tanta alaraca y que se puede poner en duda porque son instituciones eminentemente humanas. ¿Usted cree, perdón, Dígame. usted cree que cuando una figura de este nivel es investigada en una agrupación política debería de ser separada mientras se realiza esa investigación? Yo creo que desdichadamente en Costa Rica, y hablo de Costa Rica porque es de lo que estamos hablando en este momento, mientras las personas tengan segundas y terceras intenciones, ya no existe un tribunal, ya no existe un código, ya no existen recursos en los que se puedan confiar porque son de interpretación humana. Usted se ha dado cuenta de que personas que ocupan cargos importantísimos desde hace 25 años se pueden lanzar a la candidatura de la presidencia de la República, la separan porque consideran que no actuó correctamente. Alegremente luego se lanza desde otro partido político, alcanza un cargo y regresa al Partido Liberación Nacional. Y así continúa como que si no hubiera pasado nada. Una persona con un cargo importantísimo de defensoría para los habitantes hace algo que es indebido. Se habla de eso durante 3 días. ¿Dónde está esa persona? ¿En qué se quedó? Ya tiene un nuevo cargo. La mandaron al exterior. Por favor, doña Laura, es que en Costa Rica los habitantes, los electores, estamos permitiendo que la clase política haga con nosotros lo que le viene en gana. Y ya va siendo hora de que esto apeste para ver si acaso podemos practicar una democracia
que se está quedando en el tintero únicamente y que no representa el sentir de tanta gente decente que en Costa Rica ya no sabe por qué medio hablar y cómo ser tomada en serio. Antillón, finalmente usted se va, usted espera o va a plantear esto ante la Fiscalía, espera que la Fiscalía le llame, ¿está dispuesta a dar testimonio de lo que usted vivió? Yo estoy dispuesta a llegar a las consecuencias que sean necesarias para que se den formalmente las modificaciones que se tienen que dar. Legalmente se dice que las leyes tienen portillos que se dejan abiertos para la interpretación. Es por eso que tampoco confío demasiado en cualquier cosa que tenga interpretación humana. Cuando la inmoralidad se convierte en el pan de cada día, el código es la indecencia, es el engaño, es la mentira, son las medias verdades, son las omisiones. Si algún abogado, utilizando esos recursos, considera que mi presencia o que yo denuncie puede ser importante para que esto se tome en serio, tengo disposición, porque llega un momento en que las experiencias personales se tienen que convertir. Yo soy creyente y soy practicante, y eso es lo que rige mi vida. Yo creo en la justicia divina. La legalidad humana se presta para interpretación. Pero como estamos en este plano de códigos, de leyes, de tribunales, de confesiones que terminan siendo mentiras. Ahora se dice, no sé si usted lo leyó, que esto podría ser una manera de hacer que la vista de los costarricenses se quite sobre lo que al expresidente se le está atribuyendo también con el caso de Cruzitas, de minería abierta. Por favor, a veces parece que somos alfabetizados para memorizar y repetir lo que al sistema le sirve, pero estamos dormidos y ya va siendo hora que despertemos. Laura Martínez, desde La Revista, que fue el medio de comunicación que en primer lugar me contactó para tener esta entrevista o estas declaraciones, escúchelo bien, quien requiera que Nono Antillón se siente frente al tribunal que sea y frente al expresidente y premio Nobel de la Paz, frente a frente, ahí voy a estar, porque son demasiadas las mujeres y no pocos los hombres que han tenido que callar porque no han sabido qué hacer. Y yo tampoco tengo la menor idea en este momento de qué forma puedo ser útil para que el sistema empiece a desentarse. Yo también he tenido que confrontarme a mí misma para saber de qué manera yo estoy colaborando con esto. Y por eso también es mi ausencia en los medios de comunicación, porque yo no quiero ser un títere de alguien. Me ha costado muchísimo lograr ser un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, como para ir por la vida tonteando y cayendo en trampas en las que ya caí, pero para lo que he elaborado muchísimo desde mi conciencia para ser una persona despierta. Así es que muchas gracias por esta oportunidad y gracias a los costarricenses y las costarricenses por haber escuchado con atención. No estoy aquí para que se me crea, estoy aquí porque tengo una experiencia que creo que puede ser útil para transformar esta sociedad que de otra manera se nos estaría derrumbando. Gracias, Nono Antillón, periodista, productora de televisión de larga trayectoria en nuestro país, se convierte en el tercer testimonio, en la tercera mujer que denuncia abusos contra el expresidente Óscar Arias Sánchez, la segunda comunicadora que así lo dice y aquí lo dijo en la revista Encinar Costa Rica Medios. Estamos con tres abogados, vamos a ver, para decirlo así.
nos acompaña Ewal Acuña, abogado penalista, Federico Campos también es abogado penalista, y la jueza de familia, también magistrada suplente de la Sala Segunda, Mauren Solís. Sus reacciones sobre el testimonio que acaba de ofrecer Nono Emma Deli es la otra comunicadora. Sus reacciones sobre lo que acaba de decir Nono Antillón, lo que significan estos procesos y poner en perspectiva todo esto que ha pasado en Costa Rica y lo que ha pasado también en los Estados Unidos con el movimiento Me Too, que ha generado muchísimas reacciones y también muchísimas acciones por parte de mujeres alrededor del mundo. Los micrófonos son de ustedes. Buenos días, doña Laura, doña Mauren, don Federico. Igual Acuña. A ver, el testimonio de Nono, por supuesto que es humanamente muy doloroso. Yo no quisiera, por prudencia, ponerme a evaluar el contenido. Lo que sí está claro es que con ocasión de la denuncia que primero reproduce el semanario Universidad, que luego el New York Times replica, y estas dos declaraciones entre ayer y hoy, lo que es evidente es que el tema va a trascender lo estrictamente jurídico sobre si es un caso de algún tipo de violencia sexual, a un tema de un juicio mediático muy complicado para el expresidente Arias, porque la discusión ahora es, por lo menos en redes sociales, si se le cree o no se le cree a las víctimas, o si se considera que el expresidente es un agresor o una víctima de las circunstancias. Y en ese sentido me parece que lo sensato es llamar a la prudencia, dejar que el sistema de justicia haga las valoraciones, las evaluaciones de cada uno de los casos, que ojalá la Fiscalía le dé una prioridad importante, sobre todo en atención a que se trata de un expresidente de la República, un premio Nobel de la Paz, de manera que el proceso camine con la celeridad suficiente que permita que el sistema de justicia sea el que dé la respuesta adecuada al caso concreto, porque el riesgo de los juicios mediáticos es altísimo, sobre todo porque son fundamentados sin prueba, sobre la base de emociones y sobre la base de sesgos que pueden llevar a errores que después son irreparables. Lo que doña Nono nos contaba de cómo se le cuestiona por hacer la denuncia, cómo se le trata de denigrar, eso es absolutamente inmoral, incorrecto, pero inadecuado, y se debe evitar que se convierta esto en una ola mediática que no lleva a ningún lugar. ¿Qué dice Federico Campos? ¿Qué dice la jueza Mauren Solís? Ya, Mauren. Buenos días. Buenos días. En realidad, en el caso de don Óscar Arias no ha sido, no es, ni será la primera, la única ni la última figura pública, incluso con proyección internacional, que enfrenta o enfrentará una causa penal por posibles o supuestas agresiones de carácter sexual. Conforme las mujeres en general nos informamos más de nuestros derechos, es posible que se decida, ¿verdad? Se tomen estas decisiones y se lleve a tribunales este tipo de situaciones. Ahora, yo concuerdo con el colega Capacente en el sentido de que no es posible mediatizar esto. El juicio se lleva a cabo en los tribunales. En realidad, he tenido la oportunidad de observar comentarios en redes sociales totalmente infundados, alejados de lo que expresa la normativa en nuestro país, en materia penal y en materia del derecho a la no violencia que tenemos las mujeres. Y es preocupante observar cómo personas sin conocimientos jurídicos hacen afirmaciones sobre cosas que no están contempladas en la legislación. Y sí, es peligroso un juicio mediático, no es ahí donde debe dirigirse la discusión. Ahora, yo no creo que el tema sea de carácter privado. El derecho a la no violencia de nosotras las mujeres es un tema de interés público, no es privado. Precisamente esa dicotomía entre el espacio privado y el espacio público es lo que tiene a las sociedades como están.
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos han hecho precisamente posible el reclamo de los derechos de nosotras las mujeres en todos los planos, no solamente en el aspecto privado. Por supuesto que la naturaleza de la investigación tiene un carácter privado, pero eso no quiere decir que el tema sea privado. Aquí este asunto ha trascendido por ser quien es la persona que está siendo cuestionada, pero en tribunales hay muchos casos iguales o peores, de personas que no son conocidas, pero el dolor es el mismo, igual o mayor, y tan respetable como cualquier otra causa. Ahora bien, a don Óscar, como cualquier otra persona imputada, le asisten los derechos que conlleva tener ese rol procesal, y la víctima también tiene los derechos que oportunamente ejercerá. Lo que podemos esperar y exigir la ciudadanía es la objetividad del Ministerio Público, la imparcialidad de las personas juzgadoras que intervengan en este caso, porque solamente así es posible llegar a la verdad real de los hechos. Yo agradecería mucho a la población que se cuidara de los comentarios que formulan en redes sociales, en los círculos familiares y laborales, porque no sabemos qué víctima puede estar escuchando ese tipo de comentarios o leyendo esos comentarios y decide no denunciar, precisamente para no ser ella la protagonista de un evento mediático. Yo no me puedo referir al caso en particular. Y tampoco esa es la idea, pero sí. En realidad es lo que veo en mi trabajo constantemente, ¿verdad? Todas las personas que reclaman sus derechos pueden ser cuestionadas, crucificadas y demás, pero siempre les digo que nada se compara con el dolor de lo que ya pasó. Enfrentar un proceso penal, asumir todas las cargas procesales que correspondan, es lo de menos en comparación con el dolor que puede haber sufrido la persona con el evento que denuncie. Federico Campos. Sí, muchas gracias. Voy a plantearle varias preguntas. Doña Laura, y muy buenos días a los que me acompañan. Creo que es importante retomar la última aseveración que hizo doña Nono. Quisiera empezar por ahí directamente, en el sentido de que ella no sabe si puede declarar, si puede denunciar, si puede ser útil su testimonio, etcétera. Yo creo que es importante, y también ella dijo algo que probablemente lo piensa mucha gente, en el sentido de que, bueno, las leyes son un tema de interpretación y que a veces me pareció que dio a entender que era algo caprichoso, subjetivo, dependiendo de las circunstancias. Bueno, yo creo que no es así, eso hay que aclararlo. La ley promulgada aquí en la Asamblea Legislativa por los legisladores y establece requerimientos que tienen que cumplirse por diferentes temas, uno de ellos, o diferentes razones, uno de ellos la seguridad jurídica. Y para denunciar hechos como estos, que tengo entendido le sucedieron a doña Nono hace 35 años, la ley establece un plazo de 10 años, de manera tal que una situación como estas, que ya ha superado los 10 años, desde el punto de vista jurídico, porque así lo establece la ley, estaría prescrito. Ahora, es normal, lamentablemente es normal que en nuestra sociedad de personas pasan los 10 años, nunca se atrevieron por diferentes motivos, razones, por traumas psicológicos, por falta de apoyo de la familia, etcétera, etcétera, que pasen los años y no planteen una denuncia. Pero también hay muchos casos, y este no es el primero, donde, y yo he tenido en mi labor profesional, casos de personas que al filo de los 10 años o 4 o 5 años después, y con toda la explicación técnica psicológica de por qué hasta ahora se plantea la denuncia, los casos se han conocido y han sido juzgados en los tribunales. Ahora, ¿Con más de 10 años? No, con menos de 10 años, porque la ley ya establece que ese es el plazo máximo de prescripción que hay para plantear una denuncia. Sí quisiera decir, y como lo han dicho quienes aquí me han antecedido, que sí es muy importante el tema de la prudencia. Yo creo que nosotros como abogados lo entendemos muy bien, entendemos también la reacción mediática casi que es inevitable de la gente, de la prensa, etcétera, ¿verdad? Pero sí es importante que la gente entienda que lo que opine la gente en la calle, que lo que opinen los periodistas también cuando hacen sus conclusiones periodísticas luego de sus investigaciones periodísticas, no se rige
con los mismos métodos que se rige el proceso penal, ¿verdad? Y por eso es que hay muchos casos donde ha habido linchamientos públicos. Veamos el caso, para mí, más paradigmático del ex magistrado Óscar González, inclusive fue destituido en la Asamblea Legislativa y al final resultó absuelto. Entonces, el tema de la presunción de inocencia, del proceso, de los derechos, las víctimas tienen que someterse a los tribunales y aunque a un periodista le cuenten una historia, y aquí también no es lo mismo que lo cuenten a un periodista a que se someta a esa declaración, a los interrogatorios que tienen que someterse a los tribunales de justicia, donde pueden haber inconsistencias, incoherencias, contradicciones, etcétera, etcétera, y a nadie en este país se le puede condenar sobre la base de una prueba, de un testimonio que no es coherente, lógico, que no es sólido, y es la única forma de obtenerse la certeza de culpabilidad de una persona que es llevada a los tribunales. Y los entiendo como abogados, pero quisiera poner esto en perspectiva de qué tanto este tipo de casos... Vamos a ver, porque todo el mundo lo ha dicho, usted ahora explicaba, Federico Campos, el plazo que hay, 10 años, pero ¿en qué tanto vamos a ver, porque usted los abogados dice muy bien, el fenómeno social siempre va delante del jurídico, ¿verdad? Mi pregunta es, el fenómeno social, por ejemplo, el movimiento Me Too en los Estados Unidos, que hemos visto actores que estaban prácticamente en películas que estaban dirigidas para niños, hoy sabemos que están condenados en los Estados Unidos. O sea, y también ha sucedido con, vamos a ver, Bill Cosby, Kevin Spacey y demás. Lo que quiero plantearles es qué tanto ha avanzado la legislación para que algo como lo sucedido en los Estados Unidos suceda aquí en Costa Rica. ¿Y qué piensan ustedes de movimientos como estos Me Too y que pareciera están teniendo un paralelismo aquí en Costa Rica? ¿Sus opiniones? No es un tema de legislación. La legislación costarricense es bastante represiva en el tema de delitos sexuales, en mi opinión populista en general. Hubo toda una reacción en los años 80 y 90 de incrementos de penas sobre la base de juicios mediáticos en casos de menores y demás. Y en el sistema procesal la apertura es mucha. Lo que estamos viviendo aquí no es un tema jurídico, es un tema sociológico. Social. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por eso lo pregunto. La revelación por parte de una víctima que afirma haber sido objeto de abuso por un expresidente genera de inmediato dos reacciones. La del juicio en contra de ella, muy severo por parte de la opinión pública, porque tantos años después, que detrás de qué anda, que si le van a ofrecer esto. Y cuestionamientos como el que hace doña Nono, que yo interpreto diferente a como lo hizo Federico, en el sentido de que ella duda del sistema de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque en general el sistema de redes, que es lo que impera últimamente para definir la opinión pública, es un sistema que no es racional, sino que es un sistema emocional. Y entonces existe el riesgo de que quien tenga mejores o más inteligentes recursos para mover las redes sociales podría volcar el juicio mediático en contra de la víctima. Aquí habrá que ver que la prensa sea responsable en no realizar juicios mediáticos, porque eso es tremendamente peligroso, porque falta información, falta suficiente contradicción, que era lo que planteaba don Federico, en el sentido de poder bastantear el contenido, la credibilidad del relato, pero hay que entender que las personas que se perciban como ofendidas en este o en cualquier caso tienen el derecho de narrarlo y de denunciarlo. Y es que aquí hay una particular circunstancia. Se denuncia primero ante un medio de comunicación, bueno, ante dos, de lo que entendí ayer, y luego se va a la fiscalía. No es que la prensa está reproduciendo lo que ocurre en la fiscalía. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque pareciera que la ciudadanía está entendiendo que los medios de comunicación son una garantía a la cual pueden acudir a denunciar los hechos, y yo aquí rescato y destaco que en el caso del semanario se cuidó de no publicar el nombre de la persona que hace la denuncia. Bueno, no era necesario para efectos de la nota periodística, porque lo que se trata es de no revictimizar ni tampoco poner en el centro de la tormenta a la víctima ni a la persona acusada. Aquí el tema es que muy probablemente personas como doña Nono
que hayan considerado que han sido afectadas van a empezar a narrar hechos que tendrán que ser escuchados, pero el juicio sobre si existe o no la responsabilidad le corresponderá exclusivamente a los Correcto. tribunales de justicia. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, inevitablemente, como sucedió en los Estados Unidos, las mujeres víctimas empiezan a decir, yo también, empiezan a hablar y usar las redes sociales y usar otros mecanismos porque probablemente consideran que llegó el momento de hacerlo? Sí, probablemente muy emocionalmente. ¿Qué dice Maureen Solís? ¿Qué dice Federico Campos? Y también qué dice Larisa Arroyo, porque ya la tenemos en línea con nosotros. Ella es abogada en Derechos Humanos. Buenos días, Larisa. Ya vamos con don Federico y con doña Maureen. Bueno, a mí el movimiento... Demos un chancecito, don Federico, a Larisa Arroyo, a ver si le escuchamos sus declaraciones. Sí, bueno, muy buenos días. Definitivamente, pues estoy muy chocada por esta denuncia. Yo creo que definitivamente tenemos que aplaudir a las mujeres que incluso teniendo inseguridad sobre qué es lo que les va a ocurrir, no solo mediáticamente, sino jurídicamente, pues se animan a hablar. Y no solo hablar por ellas, sino hablar por otras. Y yo precisamente el día de ayer estaba reflexionando sobre que muy probablemente un caso hace que de alguna manera empiecen a salir otros casos, hayan denuncias formales o no. Y aquí yo quiero ser muy vehemente en lo que he venido escuchando con los otros compañeros ahí con usted, Laura, y es el hecho de que si asumimos que tenemos que esperar a que el sistema de justicia se pronuncie sobre un caso, estamos obviando que hay otros casos que precisamente muchas veces ni siquiera se puede denunciar porque ya ha pasado demasiado tiempo, porque no hay pruebas, porque no tengo plata para poder enfrentar un juicio, ni tampoco tengo ánimo. Entonces, realmente, y yo soy una profunda defensora, por supuesto, del Estado de Derecho, del sistema de justicia, de no tomar justicia en mano propia, pero en el caso de la violencia sexual, esperar que el sistema de justicia diga en cada caso si es culpable o no es culpable, es obviar las barreras que siempre han existido para que las mujeres podamos denunciar la violencia sexual, no solo las violaciones, sino el mismo hostigamiento sexual, laboral o en lugares, digamos, educativos, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente aquí nos deja algo que no se está hablando, y es cómo las mujeres cuando denuncian son revictimizadas, cuestionadas, vilipendiadas, ¿verdad? Y a mí, en este caso particularmente de Nono Antillón, ¿verdad? Si ella no puede denunciar y estamos diciendo que tenemos que tener prudencia, que tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa, que no haya un juicio mediático, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que es una mentirosa o le decimos que se tiene que callar porque ella no puede poner la denuncia y no hay que hacer un juicio mediático? Entonces, realmente, todas esas otras mujeres que muy probablemente van a seguir saliendo, porque un agresor sexual pocas veces va a tener una sola víctima, ¿qué les vamos a decir? No hablen, callen. Y ahí es entonces donde viene precisamente la expresión de yo te creo. No importa lo que diga el sistema de justicia, no importa lo que diga la sociedad o cuánto lo cuestione, tenemos que creerle a las víctimas que denuncian, porque denunciar tiene un costo social, personal, laboral sumamente alto. Y quien lo hace, no lo hace por mero antojo, lo hace porque ya no puede más. Y la expresión que utilizaba precisamente esta activista antibélica en algún momento donde decía, es lo correcto, así sea el precio que tenga que pagar. Yo creo que es exactamente lo que hace que las mujeres hablen. Decir, no importa lo que pase, yo ya no puedo callar más. Y las otras tenemos que decir, yo te creo. Reacciones de Maureen Solís y Federico Campos. Sí, bueno, yo lo que pienso, y me parece maravilloso este movimiento Me Too, en el sentido de que... Y lo que acaba de decir también Larisa Arroyo. No necesariamente lo que dijo doña Larisa, pero el movimiento Me Too sí, en el sentido de que eso, si eso le da impulso, valentía a víctimas de abusos sexuales para efectivamente poder denunciar públicamente y denunciar ante los tribunales el hecho que pueden haber sufrido, me parece maravilloso, excelente, y hay que darles todo el apoyo. Lo que aquí, y uno como abogado, como jurista,
lo que debe llamar a la prudencia, y para eso estamos aquí dando nuestra opinión, es que eso no significa que el hecho sea cierto. Yo entiendo como doña Larisa y muchas mujeres como mujeres digan, creámosle a las mujeres, está bien, pero jurídicamente y legalmente no se puede dar por sentado que el hecho es cierto. ¿Por qué? Porque jurídicamente solo es cierto cuando ha pasado por el filtro, por el tamiz de un proceso penal. Porque si fuera cierto, entonces mejor evitémonos los procesos penales y nos ahorramos un montón de plata con los salarios de los jueces, de fiscales, defensores, etcétera. El hecho, para que sea considerado delito, tiene que pasar primero y dictarse una sentencia que tiene que estar firme en las instancias judiciales. Antes no podemos afirmar, aunque yo en mi sentimiento, en mi convicción interna pueda creer que el hecho sea cierto, jurídicamente no lo es hasta que no sea considerado y haya sido juzgado con todos los derechos y las garantías de un proceso penal. Así están establecidas las leyes y así es como nosotros, pues como abogados, como juristas, debemos llamar a la prudencia en ese sentido. Ahora, si la gente quiere hacer linchamientos públicos y hacer juicios mediáticos sin que el proceso o sin que le importe lo que decida el proceso penal, pues ya eso es otro tema y es un tema más sociojurídico, diría yo, o sociológico, no tanto jurídico. Pero desde el punto de vista legal no se puede afirmar que un hecho es cierto hasta que no haya pasado por un proceso penal. La jueza Maureen Solís. Bueno, buenos días, Larisa, un gusto escucharla. En realidad, bueno, yo concuerdo con lo que ha afirmado doña Larisa y en algún sentido con lo que han afirmado acá los colegas. Sin embargo, quiero hacer unas observaciones. En primer lugar, en lo que respecta a la señora Nono, el hecho de que eventualmente lo que ella pueda anunciar esté prescrito no quiere decir que no ocurrió. La prescripción es uno de los tantos instrumentos que tiene el ordenamiento jurídico para garantizar la seguridad jurídica, que es uno de los fines que persigue el derecho. Pero que algo esté prescrito no quiere decir que no ocurrió. Y una cosa es la función o el rol procesal que pueda ejercer doña Nono como denunciante, como víctima, y otra como testiga. Son dos roles totalmente diferentes. Es decir, el aporte que pueda hacer un testigo no prescribe. Lo que podría prescribir es su derecho de acción, que es otro tema. Pero como digo, la prescripción no conlleva que el hecho no ocurrió. Que esto es muy importante que las personas víctimas de abuso sexual lo tengan claro. El hecho de que una resolución judicial indica que los hechos expuestos están prescritos no quiere decir que el incidente no haya ocurrido, que el dolor no haya sido provocado, ¿verdad? En segundo lugar, creo que para ejercer un derecho, en este caso el derecho a la no violencia y el derecho al respeto de la integridad sexual de una persona, en este caso de las mujeres, no se necesita consenso para el ejercicio de ese derecho. Es decir, yo no puedo someter a votación si una mujer debe o no debe denunciar. No puedo esperar que la sociedad en general la apoye para que ella pueda ejercer ese derecho. Y esa esperanza no la puede tener una persona víctima de abuso sexual, porque si esperamos a que exista consenso y a que las redes sociales se pongan de acuerdo y la apoyen, entonces prácticamente no lo va a hacer. Ahora bien, los movimientos que se desarrollan, diferentes campañas en otros países, permiten a las personas reclamar sus derechos y sentirse acompañadas, porque la soledad que genera el abuso, que conlleva sentir que la sociedad está sobre la víctima, y además el qué dirán, ¿verdad?, que es un tema muy fuerte en cualquier ámbito, son dos grandes límites que enfrentan las personas víctimas de abuso sexual para formular denuncias. En este caso, en particular, he podido apreciar que algunas personas indican, bueno, es que transcurrieron muchos años, es que no es creíble, o es que no está reclamando dinero, entonces es creíble o es menos creíble. En realidad, todas esas afirmaciones están totalmente alejadas de lo que establece la normativa. Como dijo el caballero acá presente, el colega, sí, el sistema, la legislación costarricense en materia de delitos sexuales es punitiva. Tal vez para algunas personas debería ser más, para otras debería serlo menos, pero tenemos una legislación que en buena gran medida protege, digámoslo así, a las víctimas.
Podría ser mejor, por supuesto, pero la legislación existe para hacer el reclamo. El hecho de que una persona formule un reclamo de carácter económico ante una situación de abuso sexual o no formule ese reclamo no tiene ninguna incidencia en la credibilidad. O sea, no afecta para decir, si no reclama económicamente algún resarcimiento, le creo más o le creo menos. El derecho al resarcimiento es eso, es un derecho. Si la persona quiere, lo ejerce, si no quiere, no lo ejerce. Si decide ejercerlo, eso no le resta credibilidad. Si decide no ejercerlo, no afecta tampoco la credibilidad. Si concilia o no concilia, no tiene nada que ver con la credibilidad. Son mecanismos alternos y además existe la posibilidad y el derecho de reclamar la indemnización en caso de un daño. Claro que movimientos de carácter social que buscan sacar a las personas víctimas de violencia de ese oscurantismo que genera el ser víctima de abuso. Oscurantismo lo digo porque el abuso sexual ocurre en privado. Escasamente un abuso sexual ocurre frente a cámaras. Si fuera tan fácil la prueba, otra cosa sería, bueno, recordemos en España hay un caso de videos donde se ha podido captar un abuso sexual hacia una mujer por parte de varios varones y aún así la víctima es cuestionada. Aún así la credibilidad, aún así es cuestionada. Entonces, las víctimas de abuso sexual deben comprender que gestionar conlleva una especie de golpe de Estado hacia la sociedad misma, porque la sociedad es sacudida. Tiene que darse cuenta que en un país de paz, como se publicita Costa Rica, en un país sin ejército y demás, pues sí ocurren batallas muy fuertes que enfrentamos en este caso las mujeres en todos los planos, en el plano público y en el plano privado. Doña Laura. Sí, Federico, y llego a la cuya. Sí. Yo sé que... Permítame 10 segundos solo para hacer un matiz. Sí, 10 segundos para hacer un matiz con algo de este tema de la prescripción. Ahora, ¿por qué? Porque el tema de la prescripción tiene muchos matices, muchos puntos de vista, muchas excepciones también. Ahora, una excepción podría ser, para que no se me malinterprete tampoco, o que la gente no se confunda que nos está escuchando, una excepción al paso del tiempo, por ejemplo, 30 años, 25 años, o sea, cualquier tiempo que sea superior a los 10 años, podría ser que si la víctima tuvo bloqueado por un trauma psicológico el evento abusivo sexual y que luego en una terapia psicológica, que luego en una regresión que hace de hipnosis, etcétera, etcétera, cualquier método que sirva para que en ese momento la víctima diga y recuerde y traiga el hecho a colación que siempre tuvo bloqueado, a partir de ese momento podría perfectamente discutirse si hay o no, o empieza más bien allí a correr ese plazo de 10 años y podría plantearse la denuncia. Y lo digo porque hay casos que han sucedido también en ese sentido, y pero el caso de doña Nono no nos dice ella que fue porque un trauma o porque ahora que vio la noticia se acordó que eso lo había pasado hace tantos años. No, ella dice que siempre lo ha vivido y me parece que no es el caso, pero sí hay casos donde las víctimas por esas razones psicológicas, terapias. Tal vez no lo dijo ahora, pero sí lo dijo que entonces la prescripción ahí se tiene que ver de una manera distinta. Eva Lacuña. Creo que lo jurídico quedó claro que tenemos que dejárselo a la Fiscalía, que insisto, ojalá y le dé prioridad y celeridad al tema. Hay que entender, tener la sensibilidad para entender que las denunciantes o las personas que refieren los hechos están pasando un muy mal rato. Pero por otro lado hay que tener claro que la imagen de Costa Rica, le guste a uno, no le guste, le parezca o no le parezca, asociada al Premio Nobel de la Paz de don Óscar Arias, está también siendo afectada. Entonces, la prontitud con la que este tema se resuelva es necesario, no solo para los efectos de los intervinientes en el proceso, sino para efectos del país. Ahora, el efecto de solidaridad, sororidad entre las mujeres con ocasión de empezar a narrar los hechos, me parece que tiene que ser respetado. Lo que no se vale es empezar a hacer juicios de valor a favor o en contra en redes o en algunos medios. No es este el caso, pero doña Laura, usted sabe muy bien que hay colegas suyos que son imprudentes, que se dejan hacer juicios sin conocer la totalidad de los elementos de un proceso, y ahí es donde nosotros como abogados tenemos que ser consecuentes con nuestra formación profesional y llamar a la objetividad, a la prudencia de no lanzarse a hacer juicios de valor, sobre todo
sobre la base de generalizaciones o sobre la base de emociones que son tremendamente riesgosos. Tenemos que irnos ya con la afirmación de Eva Lacuña. Gracias a Eva Lacuña, a Mauren Solís, jueza, magistrada suplente también, y a Federico Campos también, abogado penalista, también a Nono Antillón y también a Larisa Arroyo, que estuvo momentáneamente con nosotros vía telefónica, y a ustedes por acompañarnos aquí en 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas de redes sociales.